¿Qué tal? Buenas noches a todas y bienvenidas sean a este tiempo que tenemos tan especial que podemos compartir un lunes más, que el Señor nos permite estar aquí reunidas para seguirnos fortaleciendo y enriqueciendo con fe basada en la fuerza que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la fe la podemos tener en muchas cosas. Las personas, los seres humanos depositan su fe en muchas cosas. Hay personas que la depositan en el horóscopo, en una patita de conejo para que le traiga buena suerte. Hay quien cree, ¿verdad?, que la suerte es algo al azar. Y no, como nosotros que creemos y depositamos nuestra fe en Dios, como dice la Escritura, y esa fe en Dios nace de lo que leemos en la Biblia, que es donde nuestro Padre Celestial nos dejó ese manual de vida, ese manual del fabricante, y nos dijo qué hacer, cómo hacerlo, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Y es un manual, la Biblia, el manual más completo que puede existir, y donde están las respuestas a todas las preguntas que el ser humano se hace a lo largo de la vida. Muchas de las cosas que la ciencia descubre y le pone ciertos nombres, realmente todo eso ya está en la Escritura y por supuesto dado por nuestro Padre y nuestro Creador, que ha dado la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, y pues le va revelando a los hombres, ¿verdad? A quien a él le place, le revela pues todo lo que hoy conocemos como ciencia, como avances de la humanidad, como conocimiento, y que es todo ello por la inteligencia que Dios nos ha dado como su creación, y a nosotras y a todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la condición de ser hechas hijas de Dios. Entonces, pues bienvenidas todas estas hijas de Dios que esta noche nos reunimos acá. 22 de marzo ya, se está yendo este año 21 bien rápido, ya dentro de nada estamos en las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y a seguirnos cuidando, ¿verdad? Seguir teniendo las precauciones necesarias para seguir fortalecidos y aprovechando este tiempo, como dice la Escritura, aprovechando y redimiendo bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos, entonces uno tiene que hacer que se conviertan en buenos, en sacarle ese provecho y en ese crecimiento que podemos tener al reunirnos, al congregarnos ahora de esta manera online y seguir haciendo que el reino de los cielos se establezca sobre la vida de cada una de nosotras. Y precisamente hemos estado platicando en los lunes anteriores sobre que el territorio lo es todo, y el lunes pasado abordamos el territorio de nuestra mente, y hoy vamos a hablar sobre el territorio de nuestra boca, ¿verdad? La palabra, este lenguaje y este don que Dios nos dio a los seres humanos de podernos comunicar a través de nuestra boca. Y esto, que es algo único en toda la especie, toda la creación, sabemos que los animales se comunican, sabemos que los delfines tienen ciertos sonidos, y los pájaros y muchos animales con un cierto nivel de inteligencia, por supuesto inferior, ellos tienen códigos de comunicación, ¿verdad? La madre puede reconocer el ruido o el bramido o el sonido que emiten sus hijos, ¿verdad? Entre las manadas de elefantes, de diferentes animales, reconocen a su hijo, y el hijo reconoce a su mamá por los sonidos. Pero el ser humano es el único que tiene la capacidad de establecer un lenguaje y una comunicación, dado que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, y Él con su boca, con su palabra, con su dicho, pues creó todo lo que hoy existe, ¿verdad? Por el beneplácito de su voluntad creó todo, y luego nos creó también a nosotros para darnos un espacio, una vida, y una vida en abundancia. Y hoy vamos a platicar precisamente de lo que significa tener
esta perspectiva de Dios con respecto al uso de nuestra boca, para qué nos la dio y cómo nos enseña Jesús, cómo la utilizó Él, ¿verdad? Y vamos a también a conocer cómo la utilizaron algunas de los personajes de la Biblia, que además yo pues siempre lo he dicho, ¿no? La Biblia realmente es un espejo donde nosotros podemos ver circunstancias en las que nos sentimos afines, nos sentimos identificados, y quizás hay muchas experiencias de los personajes de la Biblia que no hemos vivido, pero que nos permiten conocer a Dios, cómo Dios se relacionó con cada uno de ellos en las diferentes circunstancias en que pues sus vidas estuvieron aquí en la tierra, y quedó por escrito esa manera en la que Dios se vinculaba con los diferentes hombres y mujeres, las diferentes historias de la Biblia, para que tú y yo aprendamos de este manual cómo poder vivir mejor, cómo hacer nuestra mejor versión, que es también parte de este propósito de estos tiempos, hacer una mejor versión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos que este tiempo de cafecito también la escuchan algunos esposos y algunos caballeros, así que también bienvenidos. Esto también es para ustedes, porque ustedes también tienen esposas, tienen hijas, tienen madre, tienen responsabilidades con las mujeres a su alrededor, así que qué mejor que conocer de la Escritura lo que Dios dice de nosotras. Y bueno, entrando al punto y al tema, Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Nos enseña que de lo que acumulamos en nuestro corazón, sin lugar a dudas, hablamos. Cuando escuchamos a una persona hablar, basta escuchar lo que dice. Ahora sí que si le bajamos el volumen al ruido y escuchamos el sentido de lo que está diciendo, tanto de sí misma como de otras personas, nos está hablando de lo que hay en su corazón, que rebosa, porque finalmente, aunque hay cosas que quisiéramos ocultar, dice la Escritura que de lo que abunda en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar. Si hay rencor, si hay resentimiento, vamos a estar criticando a otros, vamos a estar señalando, vamos a estar haciendo culpas o críticas, o dependiendo de cómo estamos hablando, refleja mucho de la condición de nuestro corazón. Mateo 15:11, y es un versículo muy importante que vamos a estar rodeando a lo largo de este tiempo, de esta noche, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina. Mateo 15:11, para las que toman nota y les gusta volver a la Escritura y reflexionar con esto. Y en el mismo Mateo 15, pero en el versículo 18, aclara esto, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Y si bien es cierto que lo que entra por la boca no es lo que contamina, porque en otro versículo dice que lo que entra por la boca se va a la letrina y eso no le hace daño al hombre, está hablando en el contexto en que no se lavaron las manos los discípulos de Jesús, y los fariseos los cuestionan de que cómo es posible que no se laven las manos para comer. Y ahí es donde les dice, efectivamente, lo que entra en la boca no es lo que contamina, sino lo que sale de tu corazón, ¿verdad? Ellos estaban en modo queja, que ya hemos hablado de que la queja pues proviene del infierno, y eso no es nada de bendición, de quejarnos de nosotros, de la situación o de otros. Entonces, aquí, si bien es cierto, no es lo que entra a nuestra boca lo que nos contamina, sí es lo que dejamos entrar a nuestra boca, tiene la connotación de reflejar el nivel de control o de dominio propio que un ser humano ha podido desarrollar. Y vamos a ver, a mí me impactó mucho en la Escritura ver que Jesús, para poder empezar su ministerio, para poder salir revestido del poder del Espíritu Santo y salir fortalecido del desierto, como dice la Escritura en Lucas 4:4,
de ahí comienza a narrar cómo Jesús inicia su ministerio y cómo Él decide privarse de alimento durante 40 días para tener dominio propio sobre lo que entraba en su boca y de esa manera estar fortalecido cuando vino la prueba, vino la tentación estando en el desierto, y Él, con esa autoridad de haber ejercido el dominio propio, pudo vencer la tentación, pudo decir lo correcto a cada circunstancia que el enemigo le puso como tentación por dos cosas. Porque conocía la Escritura, que eso es muy importante, ¿verdad? Tú y yo podemos tener todo el dominio propio que querramos, y hay de hecho gente muy disciplinada, gente muy ejercitada, inclusive pues en ámbitos donde si no es así no funciona, como en el ejército, ¿verdad? Hay reglas y hay parámetros y todo es así, y si no, pues te sacan, te cancelan, te encuartelan. Entonces sabemos que también, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento tienen mucho dominio propio, ¿verdad? Ellos se tienen que acostar temprano, se tienen que levantar a una hora, tienen mucho que sacrificar, pero lo importante aquí es tener el dominio propio del que habla la Escritura para poder vencer el mal en nosotros, poder vencer las adversidades que se presenten y sobre todo poder alcanzar la vida plena y las promesas de las cuales nos habla la Escritura, que nos pertenecen cuando nosotros sabemos cómo utilizar nuestra boca y sabemos qué hablar y qué declarar, y cómo esto tiene todo que ver con los resultados que tenemos en nuestra vida. Los resultados que tenemos hasta el día de hoy tienen mucho que ver con lo que tú y yo hemos dicho con nuestra boca, ¿verdad? Hemos expresado. Y aquí precisamente dice 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Poder para poder hacer las cosas, para transformarnos, para lograr ser esa persona procesada en las manos de Dios. Amor, seguramente, ¿verdad? Aquí en el concepto más amplio de amarnos a nosotras mismas, tener una correcta autoestima, amar a los demás, perdonar a los que nos lastiman. O sea, ahí está dando claramente el Señor el espíritu que ha puesto en ti y en mí. Pero hay que enfatizar que nos ha dado un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio, y no un espíritu de cobardía. Pero reconocer que ese espíritu está dentro de un cuerpo, este cuerpo que tenemos tú y yo, y ese cuerpo es el que, si no tiene control, no tiene dominio propio, entonces nos lleva por caminos infructuosos y por caminos que no vamos a poder llevar esa vida plena que Dios ha marcado, porque este cuerpo, además de ser el instrumento por el cual tú y yo podemos vivir en esta tierra y en este plano, es el templo del Espíritu Santo. Entonces Jesús, para poder salir revestido de autoridad y poder tener control en lo que iba a decir y poder tener victoria en cada tentación, primero tuvo que controlar lo que entraba en su boca. Y esto para mí, de verdad que cuando lo escuché por primera vez, me impactó, porque te hace dimensionar la importancia de lo que permitimos entrar a nuestro cuerpo, y con independencia de que la Escritura nos enseña a escoger, ¿verdad?, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, y que podamos escoger que entren cosas buenas a nuestro cuerpo, yo lo voy a llevar al extremo del tema de que Jesús ayunó 40 días. Y aquí te quiero compartir Lucas 4:4 para contextualizar la magnitud de lo que estamos diciendo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que volvió del Jordán después de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo:
si eres hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí es muy importante, todas las expresiones que te voy a subrayar cuando dijo Jesús, escrito está, y todo el diálogo que hay entre dijo Jesús y dijo Satanás, ¿verdad? Lo que cada uno dijo determinó el resultado final, ¿verdad? Entonces, aquí podemos enfatizar esa importancia del dominio propio que ejerció Jesús sobre sí mismo para que al ser tentado, él tuviera, además de conocimiento de la Escritura, la capacidad de vencer a la tentación y tener la palabra adecuada para que de su boca saliera lo que abundaba en su corazón, porque él meditaba en la Escritura y pasaba largo tiempo orando, ¿verdad? Ese tiempo del desierto es el desierto de quizás de lo que estamos viviendo todo este año en la pandemia, el desierto de tus problemas, de los míos, el desierto de nuestras tribulaciones, de los momentos más difíciles, es precisamente esa capacidad de tener dominio propio, donde si lo ejercitamos en nuestros tiempos de ayuno, como nos los enseña Jesús aquí, Él tiene la capacidad de responder y nos enseña que tú y yo también vamos a tener la capacidad de responder correctamente a cada circunstancia. Y dice acá que le dice, si eres hijo de Dios, y fíjate qué interesante que versículos atrás, líneas atrás, Jesús había sido bautizado. Y en ese momento dice la Escritura que se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo Dios. Este es mi Hijo amado. Hizo énfasis en que no era solo un hijo, era su Hijo amado en quien Dios tenía complacencia. Cuando el diablo lo tienta, solamente le dice, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú y yo, y las formas en que el diablo nos tienta es precisamente en que perdamos esa visión de hijas de Dios, pero sobre todo que perdamos la visión de que somos hijas amadas de Dios en quien Él tiene complacencia. La Escritura nos enseña que tú y yo somos aceptas en el amado y que precisamente porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús como único y suficiente para tener acceso al reino de los cielos, a la vida eterna y a la vida en abundancia que nos corresponde aquí en la tierra, porque Él así lo dijo, porque escrito está, es así, ¿verdad? Como tenemos que recordar que no es solo ser hija de Dios. El diablo eso le dijo, si eres hijo de Dios, pero no le dijo si eres hijo amado, porque sabía que eso sería recordarle las palabras exactas y el énfasis que hizo Dios en que no solo era su hijo, sino que era un hijo amado. Y cuando tú y yo nos sabemos amados por Dios, todo es absolutamente diferente. La perspectiva de ti es totalmente diferente y también la perspectiva de las circunstancias que vivimos. Por eso Jesús le puede contestar, ¿verdad? Después de que él le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo el reino de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. O sea, cada vez que tú y yo tengamos una tentación, tenemos que tener una palabra escrita, ¿verdad? De la Escritura, para poder, no es un mantra ni una palabra a repetir nada más, sino es una palabra que salió de la boca de Dios y que por lo tanto tiene toda la autoridad del reino de los cielos. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo, dice, y le dijo, nuevamente le dice, y si eres hijo de Dios, ¿verdad? Pero no le dice si eres un hijo amado de Dios. Le dice, si eres hijo de Dios, o sea, todavía cuestionando, ¿no? Si de verdad lo crees, como seguramente en muchos momentos de prueba, dudas de ti, ¿no? Dudas de Dios, dudas de su favor, dudas de su amor. Por eso él
busca, como él es padre de mentira, ¿verdad? Y busca llevarnos a esas condiciones de mentira, pero la Escritura siempre nos revelará la verdad, que la verdad nos hará libres. Y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice el diablo. O sea, yo también me sé la Escritura, ¿verdad? Como sabemos, él también se sabe la Escritura, y dice la Biblia que los demonios saben muy bien quién es Dios y tiemblan inclusive delante de su presencia, pero que la diferencia entre tú y yo y los demonios es que todos sabemos quién es Dios y todos podemos temblar delante de su presencia, pero no todos le podemos obedecer, no todos queremos obedecerlo. Lo hablo desde el punto de vista de la elección que tenemos de hacerlo o no. Entonces aquí le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, ¿verdad? Lo tienta con la misma palabra, siempre sacando las cosas de contexto, ¿verdad? Dice, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, ¿verdad? Seguramente para que no tropiece tu pie en piedra, ¿verdad? El Salmo 91 así lo dice. Pero respondiendo Jesús le dijo, dicho está. O sea, Jesús le dice, si está escrito y dicho está, consciente de que lo dijo su Padre. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él y lo dejó. Dice la Escritura que vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces, es tan importante partir de que si logramos dominio propio sobre lo que entra en nuestra boca, si logramos el poder del ayuno que la Escritura nos enseña y el dominio de nuestro cuerpo, no solo, o sea, por supuesto como una herramienta espiritual y sobre todo como una herramienta para ejercer ese dominio sobre nuestro cuerpo y por lo tanto recibir autoridad para que con la palabra de Dios y el dominio propio, lo vamos a ver como si dominamos nuestra lengua, podemos dominar todo nuestro cuerpo. Por eso te decía de esta perspectiva de que sí, lo que sale del corazón es lo que sale por nuestra boca es lo que abunda en el corazón, pero lo que abunda en el corazón tiene mucho que ver con el dominio propio que ejercemos para poder elegir no solo qué comemos, sino cuándo lo comemos, cuándo hacemos ayunos espirituales para precisamente ganar esas batallas y convertirlas en victorias a nuestro favor. Un término que está de moda hoy en día es la intemperancia, ¿verdad? La intemperancia es la falta de templanza o la falta de moderación. Dice así, que la intemperancia aparece cuando alguien no tiene templanza y da rienda suelta a sus pasiones. Por lo general es un término que se asocia a la falta de frenos o inhibiciones frente a emociones o acciones negativas o violentas, ¿verdad? Estamos en una generación bien peligrosa en el sentido de que hoy todo se puede obtener en un clic, ¿verdad? En un instante en tu celular tú puedes elegir qué comer y te llega a tu casa en 30 minutos. Tú puedes elegir qué comprar y te llega a tu casa al otro día. Puedes elegir, todo el universo de información está al acceso. Y si no tenemos dominio propio desarrollado en una de las áreas tan importantes que es nuestra boca, donde nosotros decidimos, ¿y por qué hago este énfasis si Jesús nos lo enseña? Porque nuestro cuerpo está hecho para sentir, ¿verdad? Dios nos dio sentidos para disfrutar. Todos los sentidos que están puestos en nuestro cuerpo tienen la finalidad de que disfrutemos. Pero ahí también viene el que si no tenemos esa templanza y esa moderación y ese dominio propio, se dan rienda suelta, sin frenos, sin inhibiciones, a acciones y emociones negativas que no solo nos van a traer destrucción, sino que nos van a alejar totalmente de lo que Dios tiene para nosotros. Los psicólogos, los historiadores en el ámbito de la psicología han clasificado a las generaciones por años y periodos y edades, ¿no? Y quiero mencionarte la generación de cristal, que dicen, aunque hay un poquito de diferencias y controversias diferencias entre los años
de nacimiento y el periodo que abarcan las diferentes generaciones que han marcado una época, que han marcado una tendencia, que de pronto es muy notorio, ¿no? Imagínate, yo te voy a hablar ahorita de la generación de cristal rápidamente, que es la nacida entre el 1997, o sea que anda ahorita sobre 24 años, y el 2009, o sea como 12 años o 10 andan ahí en ese rango. Esta generación de cristal, y así como este rango de edades, y los psicólogos marcan un rasgo de conducta, características muy particulares, así si nos vamos hacia atrás, ¿verdad? Hay una generación alfa, una generación Z, una generación Y, una generación X, los baby boomer, una generación silenciosa, una grandiosa y una generación perdida, y no nos vamos a meter a cada una de ellas, pero es un tema muy interesante. Pero la actual, la que estamos ahorita entre niños entre 12 y 24 años, entre el tiempo de la adolescencia y todavía la juventud primera, fíjate cuál es la característica que se le atribuye a esta generación. Dice, se le atribuye el concepto de cristal en el sentido de reflejar una fragilidad. Es una generación que quedan rotos por dentro si algo no les sale como ellos desean. El análisis que se hace en torno a estos jóvenes dice que son así de inestables o inseguros, porque sus padres, que vivieron épocas de mucha carencia, se empeñaron en salir adelante para darles todo y que no les falte nada como a ellos en su momento. Esa es la característica de la generación de cristal. Dice, sin embargo, así como se les critica por ser una generación que no aguanta nada y por quejarse de todo, ¿verdad? Si tú tienes cerca esta generación de cristal entre los 10, 12 y 24, 25 años, dice que está muy de forma característica eso, ¿verdad? No aguantar nada, cero tolerancia a la frustración, quebrarse porque las cosas no salen como ellos quieren, incapaces de autocontrolarse o tener dominio propio, y precisamente dice aquí que son personas que manejan al dedillo la tecnología, el mundo donde incluso todo les resulta fugaz o efímero, ¿verdad? Son muy creativos en lo virtual. Y sí, es una generación en la que si bien no nació con el celular y las tablets, pero sí la adquirió desde una edad temprana, desde los 12, 10, 15 años, hasta en este periodo de edades, hasta empezaron con todo este tiempo de la tecnología precisamente en 1997, los nacidos en ese periodo, como te estoy comentando, del 2009, de 1997 al 2009, está clasificada como la generación de cristal. Y si vemos esta descripción, podemos ver una generación pues endeble, carente en muchos sentidos de esta característica que la Biblia nos enseña como sumamente importante para estar equipados, ¿verdad? Si tú como yo tienes hijos más o menos en ese rango, sabemos que nuestra función como padres es equiparlos para que ellos tengan las herramientas. Y acá estos análisis de generaciones nos marcan que ellos han carecido precisamente de este rasgo de dominio propio tan importante, y también lo podemos ver desde el punto de vista de la Biblia, si ellos además están carentes de una relación con Dios y carentes pues de la verdad que está en la Escritura, pues están a total merced y vulnerables a toda la información negativa que hoy sabemos que hay en todo el mundo. Y las corrientes, ¿verdad? Por eso la Biblia en Santiago 3:2 nos hace énfasis. Antes de entrar a Santiago, te quiero esta capacidad de controlarnos a nosotros mismos, para ti y para mí como adultos, porque lo que te acabo de mencionar es como un bonus de esta generación que nos está tocando vivir, pero para ti como
para mí como adultos, entender que en el ayuno tenemos la oportunidad de ejercitarnos y después va a ser más fácil elegir sabiamente qué alimentos introducir a nuestro cuerpo, qué palabras introducir, qué lecturas decido incorporar para que se vaya llenando mi corazón y precisamente tener dominio para poder tomar las mejores decisiones sobre mi vida y tener conocimiento de la Escritura para poder contestar ante las diferentes tentaciones que nos enfrentemos. Si tú y yo no ejercemos dominio, por eso hay personas que se pasan 8 o 10 horas en Netflix o 8 o 10 horas en redes sociales. El problema no es que nada de eso sea malo, el problema es como te decía, la falta de intemperancia, la falta de control de sus emociones, la falta de control de sus apetitos desordenados, y por ello entra a la casa y al cuerpo un caos en muchas familias que están perdiendo total comunicación. La Biblia nos dice en Isaías 58:6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, el ayuno no es solo dejar de comer, sino dejar de comer con el propósito controlo lo que entra a mi boca con el propósito de desatar las ligaduras de impiedad, de soltar las cargas de opresión, de dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, ¿verdad? Ese es el verdadero propósito cuando nosotros ejercemos dominio propio. Marcos 9:29 nos dice aquí, cuando están los discípulos queriendo manifestar el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo, y no pueden, ¿verdad? Queriendo hacer libre a un hombre de demonios, les dice, este género, les dice Jesús, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea, de muchas situaciones tú y yo vamos a necesitar orar, ayunar y leer la Biblia. Y eso nuestra carne, nuestro cuerpo no quiere, no tiene ganas, ¿verdad? No tiene deseos de hacer eso. Eso es algo que tiene que venir como la prédica del domingo de ayer, ¿verdad? Que nos compartía el pastor, que necesitamos tener orden en nuestra agenda, orden en nuestras prioridades para nosotros equiparnos y poder equipar a las generaciones que vienen y poderles transmitir que somos personas ordenadas, ¿verdad? Con dominio propio para poder tener ese control y ese orden en nuestras vidas, en nuestros horarios, en nuestras prioridades, y por lo tanto de todo eso se va a llenar nuestra mente y específicamente lo que estamos hablando ahorita, nuestro corazón, para que de eso salga de nuestra boca y podamos verdaderamente salir adelante. Santiago 3:2 nos habla del poder que tiene la lengua, viene a reforzar lo que estamos hablando ahora, viene a embonar perfectamente en lo que estamos hablando ahora, cuando dice que todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Todos nos equivocamos, todos hacemos un mal comentario, decimos algo cuando no debíamos o donde no debíamos o a quien no debíamos. Dice que si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Qué interesante que nos hace saber aquí la Escritura que si somos capaces de refrenar la lengua, también vamos a ser capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Y todo nuestro cuerpo es lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que sentimos. Y el cuerpo está necesitado de freno. Si no, es como un caballo que se desboca y que no hay manera de controlarlo. Y por lo tanto, si usted ha visto estos caballos de espectáculo, ¿verdad? Esos caballos que están perfectamente entrenados, ya sea de equitación o de jaripeo o de cualquier otra de las disciplinas que tiene que ver con los caballos, cuando tú ves un caballo pura sangre, estás viendo, sí, la sangre de ese caballo, el estilo, la elegancia, el porte, pero sobre todo estás viendo el orden y el dominio que en este caso el hombre ejerció sobre este animal, pero también es por eso que usa este ejemplo Santiago 3:2, ¿verdad? Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también, dice, las naves, nos pone otro ejemplo, como siempre el Señor esforzándose para que podamos entender, ¿verdad? Esforzándose en ponernos ejemplos que tú y yo podamos, nos caigan los 20, ¿verdad? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y bueno, nosotros que vivimos frente al mar podemos ver la cantidad de barcos que entran aquí a Veracruz y unas cosas que son impresionantes. Te preguntas de cuántos pisos será ese barco, de lo inmenso que es y de seguramente la mercancía que trae o que lleva. Pero lo importante acá es que te dice la Escritura que es un pequeño timón el que lleva esa impresionante estructura y peso, aun cuando haya impetuosos vientos, aunque haya impetuosas adversidades, aunque haya impetuosas situaciones más fuertes inclusive, dice que el timón es lo que hace que los lleve por donde Él quiere, los gobierne, dice. Así también, después de estos dos ejemplos de los caballos refrenados por la boca y los barcos por el timón, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Yo no sé tú, pero casi todos nos hemos visto siempre con esa tentación de las ganas de comernos algo, sobre todo cuando uno decide ponerse a dieta por cuestiones de salud o de estética, o cuando te pones en ayuno por una cuestión espiritual, es cuando más se te antoja lo que no debes de comer, ¿verdad? Y precisamente aquí es donde podemos ver la importancia que tiene ese ejercicio. Dice aquí, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Por eso es tan importante cuidar que de nuestra boca se quiten, dice la Escritura, toda esa mala palabrería, esas palabras alvaradeñas o veracruzanas o como quieras, que son palabras que maldicen, ¿verdad? Si con esa misma boca vamos a bendecir a Dios, dice, con esa misma boca no debemos maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10 del mismo Santiago 3. De una misma boca proceden bendición y maldición, ¿verdad? Dice, hermanos míos, esto no puede ser así. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, nosotros sabemos que si ya salió agua amarga, eso es lo que está en nuestro corazón. Si sale una mala palabra, una grosería, una palabra grotesca o vulgar, es algo que la Biblia nos enseña que debemos de sacar, ¿verdad?, de nosotros, porque reconozcamos y aprendamos el poder que tenemos en nuestra boca. Luego aclara que inflama la rueda de la creación y que manifiesta, ¿verdad?, lo que decimos. Tenemos ese don compartido de parte de Dios. Dice que Él nos compartió de su divinidad, haciéndonos que también nosotros podamos manifestar milagros y proezas a través de lo que decimos. Por eso es tan importante la congruencia, ¿verdad?, entre lo que creo y lo que digo. En muchas ocasiones nos vamos a ver tentados a decir si Dios quiere, ¿verdad?, como para dejarle a estas decisiones, algunas decisiones al azar. Y realmente necesitamos leer la Biblia y entender que hay cosas donde Dios ya manifestó su voluntad. Dios ya manifestó lo que su Hijo Jesucristo vino a hacer y lo que implica su sacrificio completo, terminado y de una vez y para siempre, y que eso conlleva para tu vida y para la mía cosas muy específicas donde decir si Dios quiere ya no entra, dado que Dios ya dijo lo que Él quería, ¿verdad? Para el hombre, para la familia, para la mujer, para el esposo, para la salud, ¿verdad?, para las finanzas. Hay cosas muy puntuales que la Biblia ya dijo que le corresponden a los hijos de Dios. Inclusive dice la Escritura que las bendiciones persiguen a quienes
cumplen con estas características de ser hijos amados de Dios. Las bendiciones persiguen y te alcanzan, como a quienes no, las maldiciones los persiguen y los alcanzan. Entonces, por eso la Escritura redondea diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se añadirán, serán por añadidura, o en otras palabras, como te acabo de decir en otra parte de la Escritura, te alcanzarán, te buscarán, te perseguirán y te encontrarán. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esa claridad, creer y hablar. Y te voy a compartir dos versículos y dos personajes de la Biblia con las que vamos a concluir este tiempo, que son muy importantes por la magnitud de lo que ellos llegaron a creer y por lo tanto confesaron, ¿verdad? El Salmo 116:10 dice, creí, por tanto hablé. Entonces, si vamos a creer algo, a creer promesas de parte de Dios, eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que declarar que va a suceder en nuestra vida. Sí y solo sí, hasta que Dios manifieste una voluntad contraria que seguramente será mejor, ¿verdad? Él siempre, su voluntad es mejor y sus pensamientos que el nuestro. Pero nosotros, a la luz de lo que podemos saber y entender, es lo que debemos declarar y creer siempre, hasta el último instante de la situación o de la prueba que estés viviendo. En el ejemplo de la salud, dado que Cristo ya pagó por nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y dice que Él se llevó en los latigazos que se llevó en su espalda nuestras enfermedades, nosotros tenemos que creer y declarar que somos sanos y creer y declarar que Jesús está haciendo esa obra cada día de nuestra vida, porque cada día nuestro cuerpo se renueva, cada día nuestras células se renuevan, se reproducen, y dicen que cada 7 años el cuerpo es totalmente nuevo porque se reprodujeron y cambiaron todas las células y las mitocondrias y todo lo que nos conforma y que se requiere regenerar. Entonces, por eso Dios hace todas las cosas nuevas y en nuestro ADN está eso. Así que estos dos personajes que te voy a comentar y te quiero compartir esta noche, hablan precisamente de que tenían claro, y fíjate que inclusive ellos no tenían claro esa condición de hijos, pero sí tenían claro quién era Dios, quién era Jesús y qué era lo que Él podía hacer. Y por lo tanto, como dice el Salmo 116:10, creyeron y por lo tanto hablaron. Mateo 8:5. Es la historia o el personaje del centurión rogándole a Jesús la sanidad de su criado. Y a mí me encantan estos versículos porque nos hacen saber que tu oración y la mía son escuchadas por Jesús, aun cuando las hacemos para otros, cuando intercedemos por otros, cuando oramos por otros. Es para Dios un perfume agradable, porque no solo nos estamos acercando para pedir cosas para nosotros, sino también para nuestra familia o para aquellos que nos piden una oración, que levantemos una oración de intercesión. Aquí es eso, una oración de intercesión, un encuentro con Jesús para interceder. Dice aquí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. O sea, sabía claramente el poder de la palabra. Dice, y mi criado sanará. Y viene aquí una parte que quiero enfatizar, porque es muy importante el versículo 9. Para que este hombre haya podido decir eso, es porque entendía el principio de autoridad y lo expresa en el versículo 9. Dice, porque también yo,
soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, este hombre se ganó estar en la Escritura y pasar a la inmortalidad para que tú y yo hoy podamos estar aprendiendo de él, como sin que le fuera revelado el ser hijo, imagínate, pudo tener claro un principio que es muy importante, que es el principio de la autoridad. Dice él, porque también yo estoy bajo autoridad, estoy sujeto a alguien, por eso estoy bajo autoridad y por eso tengo autoridad para que yo al hablar se me obedezca, para que yo al hablar sucedan las cosas. Y le dice a Jesús, porque yo también, o sea, como tú Jesús estás bajo autoridad, yo sé que Jesús está alineado al principio del reino, entonces él le dice, yo también. Yo no sé si tú y yo podríamos decirle a Jesús, porque yo también estoy bajo autoridad. Bajo la autoridad, primeramente de Dios, Él estableció una jerarquía, dice que Jesucristo es la cabeza de todo hogar, de toda casa, que la esposa debe estar sujeta a su esposo en el Señor, y que si tenemos una autoridad espiritual tenemos que estar sujetos, si tenemos una autoridad empresarial también. O sea, ¿hasta qué punto tú y yo tenemos autoridad en lo que decimos? Y podemos decir con esa certeza como el centurión, yo también como tú Jesús estoy bajo autoridad. Y entiendo que si tú hablas, las cosas van a suceder, porque yo hablo y suceden. Eso a mí me pareció impresionante, de que no se trata de hablar y repetir, sino de estar bajo autoridad y de ejercer autoridad para obedecer a otros, para estar en sujeción. Para los hijos no hay mayor bendición que estar en obediencia a sus padres, de honrarlos, de obedecerlos, y todos, para todos, como te digo, la Biblia es ese manual de vida que dice que todos estemos sujetos, ¿verdad? Que estemos siempre considerando al otro como mayor, porque eso nos da autoridad. Cuando nosotros somos humildes para trabajar eficientemente para una empresa, una corporación, cuando somos ordenados para ser puntuales, para honrar a nuestros superiores, para honrar a nuestros padres, para honrar todo lo que la Escritura nos enseña, entonces nosotros tenemos autoridad, es algo que nos cae y por lo tanto lo que hablemos tiene autoridad para manifestar. Tanto que Jesús se maravilló y por eso es que le contestó en el versículo 11, le dice, después de maravillarse de la fe que encontró y decir que ni aún en Israel había hallado tanta fe y tanta claridad, diría yo, para poder expresar esa fe, dice en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos de oriente y muchos del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Dices, ¿y esta frase qué tiene que ver aquí? ¿Qué tiene que ver con el centurión? ¿Qué tiene que ver con el criado? ¿Qué tiene que ver con el milagro? Tiene que ver contigo y conmigo. O sea, está diciendo Jesús que muchos vendrán de oriente y de occidente y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, como lo estamos haciendo tú y yo, al pertenecer a este linaje, al haber salido del linaje natural y de nuestra genealogía natural y ahora pertenecer al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob y sentarnos en el reino de los cielos desde aquí en la tierra, cuando tú y yo estamos bajo autoridad, cuando estamos aprendiendo de la Escritura, cuando la queremos poner por obra, cuando queremos ejercer dominio propio y con independencia de que el dominio propio se puede establecer en muchos ámbitos, estamos hablando ahorita del territorio de la boca, y entonces escogemos qué entra a nuestra boca y escogemos qué sale de nuestra boca para nosotros poder verdaderamente tomar ese territorio que Dios nos ha dado.
Lo que creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Lo hablamos y es para mal o es para bien. Y este mismo versículo que te leí hace rato de Mateo 15, que especifica que lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre, está en el contexto, como te decía, donde los discípulos le piden que les explique esta parábola. Mateo 15:15, les dice, por favor, Jesús le dice Pedro, explícanos esta parábola. Jesús les dijo, ¿cómo es que todavía no me entienden? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Y todo lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, porque el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está hablando de una práctica que había en ese tiempo y hasta el día de hoy, ¿verdad? La importancia de lavarnos las manos, pero no está desmeritando la importancia de cuidar lo que entra a nuestra boca, dado que Jesús nos enseña que ese ayuno que Él hizo era para liberar cargas de opresión, para romper yugos, para quebrantar la opresión que se vivía, romper las ligaduras, quebrantar los yugos y dejar ir libres, ¿verdad? Tú y yo necesitamos ese dominio propio para experimentar esa libertad y experimentar esa autoridad. Y termino ya con la fe de la mujer cananea. La mujer cananea también es un ejemplo donde de absoluto entendimiento de quién era Jesús y del poder que había en él, de la potestad que él tenía para lo que ella estaba pidiendo. Muchas veces tú y yo nos acercamos a Jesús y pedimos algo y dudamos si nos lo va a dar, dudamos ante los primeros no o ante los silencios que hace Dios, dudamos de si nos merecemos, de si será el tiempo, de las diferentes cosas que tú y yo podemos tener en el corazón, ya sea casarse, tener hijos, un nuevo empleo, una nueva empresa, un viaje, una decisión sobre mudarte de ciudad, de qué carrera escoger. O sea, debemos de pedir como este centurión o como esta mujer cananea que tenía claridad. Y la palabra nos dice, si ya nos dio a Jesús, si ya nos dio lo más grandioso que hay en el cielo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Todas las demás cosas son lo más fácil, lo más difícil y lo más valioso nos fue dado ya en el sacrificio de Jesús. Si tú y yo nos acercamos a aprender de Él, a aprender dominio propio de Él, a poner orden en las distintas áreas de nuestra vida, a estar bajo autoridad para tener autoridad, a estar en obediencia, a estar en protección, nosotros podremos disfrutar de todo este don que Dios nos dio de hablar y de manifestar esa divinidad para echar a andar la rueda de la creación y hacer que con este pequeño timón que es la lengua, poder dominar todo el cuerpo y también todo lo que está a nuestro alrededor. Ella, la mujer cananea, está en Mateo 15, precisamente nuestro versículo tan repetido hoy, en los distintos versículos, pero nos vamos ahorita al 21, donde ella se acerca a interceder por su hija. Y Jesús dice acá en el versículo 23 que ella clamaba, pero dice que él no le respondió palabra. Como seguramente te ha pasado a ti y a mí, que momentos en los que uno no oye a Dios hablar, donde digo yo, me dio la vuelta en la cuadra y ya se me perdió, ya no sé por dónde va. Yo digo que siempre tengo prisa porque voy detrás de él y él es el que va a prisa. Entonces, de pronto yo sí he vivido esos momentos donde te sientes perdido y no sabes si lo que hiciste estuvo bien
o estuvo mal porque las cosas ya no están saliendo como las habías planeado o las habías pensado. Y esa capacidad de resistir la frustración, esa capacidad de tener dominio propio, de caminar por fe y no por vista, que son cosas que esta generación de cristal está careciendo en términos del planeta. No es algo que está pasando aquí en México, estoy hablando de una generación que está en todo el planeta y especialmente fuera de los que no conocen al Señor y a su palabra. Dice acá que Jesús no le respondió nada y ella, dice aquí, insistió, porque ella levanta la voz e inclusive los discípulos le piden a Jesús, le ruegan ellos a Jesús, despídela porque está gritando y nos está molestando. Como seguramente también las voces de a tu alrededor a veces han sido contrarias, ¿verdad? Las voces de la gente que a veces creerías que más te deberían de apoyar, no lo han hecho, inclusive hasta te han traicionado o te han dado la espalda o te han dejado en medio del camino. Todo eso hemos vivido nosotros y el Señor ahí estaba exponiendo a esta mujer a esa misma experiencia y los discípulos también diciéndola, despídela porque ya sus gritos me tienen hasta el full y ya no queremos seguirla escuchando. Porque ellos sabían que Jesús no había venido a darle, a concederle a este grupo de personas de su favor, de su propósito en la tierra. Pero dado la insistencia de ella en el versículo 24, ella le dice, cuando él le contesta, y todo es, ella dijo, él le contesta, ella le contesta, y hay toda una réplica y una exposición de motivos de ambas partes, donde Jesús le dice, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella dice que se postró, o sea, no importó el no de Jesús, no importó el silencio, insistió, no importó cuando Jesús le dijo que no, ella le gritó, dice aquí, se postró y le gritó, Señor, socórreme. En el versículo 25 dice que él le contesta, ¿verdad? A su insistencia nuevamente, no está bien tomar el pan de los perrillos, de los hijos, y echarlo a los perrillos. Ahora le explica por qué no, ¿verdad? O sea, si fuera, yo no sé si tú y yo podríamos llegar a tener esta fe de traspasar no solo los silencios de Dios, sino traspasar cuando hay una respuesta que dice no, y luego traspasar el que además Dios te revele y te explique por qué no, como lo hizo a ella. Le explicó en el versículo 26 por qué no, ¿verdad? No está bien esto y aquello, ¿verdad? No voy a tomar el pan de los hijos y se lo voy a dar a los perrillos. Y él pone estos ejemplos para que tú y yo dimensionemos lo que provocó en él las respuestas de una mujer como ella o la actitud que ella tuvo y que tú y yo podemos imitar. En el versículo 27 ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A mí me impresiona la claridad que ella tuvo para utilizar estos ejemplos, que son muy sencillos y yo creo que todos los que tenemos perritos sabemos que eso efectivamente hacen. Quedarse ahí cuando nos sentamos a la mesa esperando efectivamente que se caiga una deliciosa migaja porque están hartos de comer sus croquetas insípidas, pero eso es lo que comen y están esperando que se caiga lo que sea mientras nos sentamos a la mesa porque quieren esas migajas. Y ella sabía que esas migajas eran poderosísimas para satisfacer su necesidad de la sanidad que ella estaba pidiendo en este caso. Pero hay muchísimos ejemplos en la Biblia de personas que se acercaron por diferentes cosas, para diferentes cosas, y en todas no hubo nadie que se acercara con fe como esta, manifestada, o sea, creí y por tanto hablé. Ella, la mujer cananea y el centurión creían y sabían que Jesús tenía lo que ellos necesitaban y además por ello confesaron, pero además por ello, no quiero decir rebatieron, pero sí expusieron, ¿verdad?
su insistencia, aun cuando al centurión le dijo, voy a ir a sanarlo, sí, voy, ahí fue una respuesta inmediata. El otro todavía se atreve a decirle, no, no vayas, o sea, no vayas porque yo no soy digno. O sea, como si Jesús no supiera eso, ¿no? Pero no vayas, yo no soy digno de que vengas a mi casa, di la palabra y va a suceder. Porque como tú, o sea, además se puso al nivel de Jesús, le dijo, como tú, yo también estoy bajo autoridad. Y como estoy bajo autoridad, tengo autoridad para que lo que yo diga suceda. Le pone ejemplos a Jesús, le explica lo que entiende, y entonces Jesús dice, ni en Israel he encontrado una fe como esa. Así que yo espero que esta noche tú y yo podamos expandir nuestro nivel de fe, podamos expandir la palabra que hay en nuestro corazón y con ella podamos declarar, teniendo certeza de a quién nos estamos acercando cuando oramos, teniendo certeza de que para Dios es sumamente, son cosas sencillas porque Él ya nos dio lo más grande que hay en el universo y que podía habernos dado, que es a su Hijo Jesucristo, y que por lo tanto todo lo que tú y yo le pidamos son cosas tan sencillas, déjame decirlo así, tan triviales o pasajeras como cuando los hijos nos piden una paleta, un dulce, no sé, una salida a comprar algo que para ti, para mí sea muy sencillo de darles, pero que está condicionado totalmente a lo que creemos, a lo que tenemos en el corazón y a lo que confesamos. A ese dominio propio para poder transitar las pruebas, para poder fortalecer nuestro espíritu, dominar nuestro cuerpo con lo que nuestra lengua habla y poder manifestar así, arrancar como ellos estos milagros, estas bendiciones y estas peticiones que personas así manifestaron a Jesús. En el versículo 28 ella termina, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. O sea, como quieras. Eso es lo que te está diciendo hoy Jesús. Como quieras. ¿Qué es lo que tú quieres que suceda en tu vida? ¿Qué es lo que tú deseas? No hay pierde en pedirle a Jesús con este nivel de fe, porque si fuera algo que no nos conviene, Él lo que va a hacer es darnos otra cosa que sea lo que sí nos convenga. Darnos, pero que Él pueda sustituir lo que pedimos por algo mejor, depende de que tengamos la capacidad, como esta mujer cananea, como este centurión, de pasar por los obstáculos, pasar por los momentos de silencio, pasar por los momentos en que nos sea negado o aún explicado el por qué no se nos ha concedido algo hasta el día de hoy, pero que si tú y yo podemos insistir al Señor, hay, bueno, infinidad de versículos y de historias y de personajes en la Biblia, ¿verdad? Ahorita me viene a la memoria la viuda que le pedía e insistía al juez injusto, y muchísimos más que vas a encontrar en la medida en que tú pases tiempo leyendo la Escritura y pases tiempo congregándote, ¿verdad? Pases tiempo agrupándote, que es otra manera de estar bajo autoridad y entender ese principio y ejercerlo. Por eso, además de agradecerte de estar acá con nosotros esta noche y de pedirte que nos dejes tus comentarios y que me hagas saber que estuviste acá, porque aunque aparecen bolitas ahí de quienes están conectados, si no escribes, a veces no supe que estuviste aquí, y me encantaría, porque siempre leo los comentarios, siempre me doy el tiempo de leer lo que escribiste y de estar en contacto contigo. Y por ello, ¿verdad? Te agradezco que si te gustó, si te sirvió, si te fue de bendición, pues lo compartas, ¿verdad? En breve también ya van a estar en nuestro canal de YouTube todas las sesiones de cafecito, ya hay bastantes arriba, como 24 de nuestros episodios, vamos en el 36, así que seguramente nos faltan algunos, perdón, 37, este es el 37, pero en breve ya van a estar todos, así que suscríbete al canal, compártelo,
Mañana te esperamos en nuestro estudio bíblico a las 8 de la noche con el pastor para seguir las huellas de Jesús y seguir aprendiendo de Él, lo cual es indispensable para que conociendo la palabra podamos declararla. Agrupémonos en nuestros grupos de vida, ¿verdad? En donde tenemos esas pequeñas reuniones que Jesús así nos manda, que nos reunamos, que nos agrupemos, que no estemos dispersos, y así tendremos la oportunidad de decir como el centurión, también como tú, estoy bajo autoridad, estoy agrupada, estoy obedeciendo tu palabra y por lo tanto tengo autoridad también para hablar y que las cosas se manifiesten. Y también recordarte, ¿verdad?, que tenemos encuentros, estamos organizando, es un tiempo especial para acercarte y fortalecerte espiritualmente en la escritura, encuentros de jóvenes y encuentros de adultos en el mes de abril. Así que si tú estás interesada de tener así un tiempo íntimo con el Señor y en 3 días tener un crecimiento exponencial y en 3 días recibir muchísima revelación y inspiración del Espíritu Santo y sabiduría, inteligencia y todo lo que Él da cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Van a ser 3 días muy especiales que vamos a tener en abril, mediados, para los jóvenes y 3 días muy especiales para los adultos. Por ahí nos escribes, nos pides información y en nuestras redes sociales la vamos a estar compartiendo. Así que nos vemos muy pronto, esperando que se haga como tú quieres. Que la Escritura nos enseña que el decreto a tu favor ya ha sido dicho, ya ha sido establecido, ha sido declarado, dice la Escritura, por Dios desde los cielos, pero se ejecuta aquí en la tierra por dicho de los santos. Hasta que tú y yo, que hemos sido santificados por Jesús, declaramos la palabra, es que entonces se ejecuta. Entonces, eso es tan importante y los que saben de leyes saben que así opera, ¿verdad? Un juez puede dar una sentencia, pero necesita ser ejecutada y hasta que se ejecuta, realmente se manifiesta. Entonces, ya hay una sentencia a tu favor, el acta de decretos que era contraria para ti y para mí fue cancelada el día que Jesucristo dijo, consumado es, pagado es, completado es. Por lo tanto, ya no existe nada en tu contra, todo está a tu favor. Así que sea así en tu vida, que tú puedas establecer ese reino de los cielos en ti y lo compartas con más personas, con más mujeres a tu alrededor, compartiendo estos cafecitos que se quedan grabados y estando bajo autoridad. Te bendigo, que la pases muy bien, linda semana y que Dios haga prosperar todas las cosas que tú digas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Bye bye.